Finalmente llegó el pasado viernes el 10º episodio de Fundación de Apple TV, y con un conjunto de resoluciones, revelaciones y más preguntas, termina la primera temporada. En este video revisaremos el episodio y la temporada en general, tratando de ver qué es lo que traerá Apple TV en el futuro. Daré mi opinión personal sobre la serie y qué es lo que posiblemente habría opinado el mismísimo Isaac Asimov de esta adaptación de su obra. Así que sin más demora, sean bienvenidos a la Enciclopedia Galáctica. En este aspecto, la revelación de Harry de que la idea de recolectar el conocimiento de la humanidad era solo una manera astuta de apartar de la vista del Imperio a las personas que formarían la Fundación es igual que en la novela. Punto. No hay más coincidencias. Como seguramente todos los que leímos el material original nos dimos cuenta hace mucho, la divergencia de la serie es cada vez más pronunciada. Ahora, continuando con este tema, es interesante ver que Hari Seldon da un discurso grandilocuente y trata de convencer a todas las partes de que juntas son más fuertes, y además declara que para que el plan tenga éxito, la Fundación necesita 3 pilares, refiriéndose a Anacreonte, Thespis y Terminus. Todo este asunto difiere completamente de la novela, porque en ella Hari Seldon no es un personaje después de su muerte, no tiene protagonismo. Cuando la bóveda se abre automáticamente por primera vez, los pocos reunidos allí, la junta de síndicos y el alcalde Salvor Harding, ven un holograma de Hari, una grabación que no hace más que confirmar lo que ya era obvio, la manera en que superarían la crisis. El mismo Hari hace énfasis en que, de acuerdo al plan, la Fundación ante cada crisis llegaría a un punto culminante en que solo habría un curso de acción y se vería obligada a tomarlo. Así, no era necesario que alguien escuche los mensajes de Hari Seldon para cada crisis. Y eso es lo que ocurre en algunas ocasiones. Por lo tanto, el hecho de que un Hari Seldon revivido haga su mesiánica aparición para dar fin a la primera crisis da a pensar en la confianza que se puede tener en el plan. Otro punto importante es que durante el discurso de Hari, este cuenta la verdad sobre el origen de la enemistad entre Anacreonte y Thespis, revelando que Cleon II fue el conspirador y que al mantenerlos enemistados, consolidó el dominio del Imperio sobre el borde exterior, presentando a la dinastía genética y al imperio que representa como los villanos, como el enemigo final que tienen que derrotar. En cambio, en las novelas no es así. El imperio no es el villano y no es el recuerdo de un pasado opresor que hay que destruir. El verdadero enemigo es la decadencia y la pérdida del conocimiento de la humanidad y la ignorancia creciente que conlleva, y el sufrimiento de 30.000 años de oscuridad que traerá la caída. Eso es lo que combate la Fundación. Ella representa una luz de esperanza, una semilla que llegará a convertirse en el segundo imperio galáctico. Si hubiera habido una forma de preservar al imperio, de evitar su caída, seguramente hubiera sido el objetivo de Hari Seldon y su psicohistoria, pero ya era demasiado tarde. El mayor enemigo del imperio era su complacencia y su falta de visión para ver que la decadencia lo consumía. Por ello, cuando la provincia de Anacreonte se revela y surgen 4 reinos independientes en el borde exterior, el imperio ni se inmuta y no ve las señales de que esto solo era el inicio de una fragmentación gradual, sin duda muy diferente al argumento que se está formando en la serie. En el episodio 9 descubrimos que Hermano Alba no es un clon perfecto y que había sido modificado genéticamente por un grupo de conspiradores. En este nuevo episodio se revela que la conspiración fue más allá y que es muy probable que incluso Dia y Ocaso sean copias imperfectas, ya que los conspiradores habrían logrado adulterar a la fuente misma. Me parece interesante que de cierta manera, con esto la dinastía genética ha llegado a su fin. Si todos los clones de reemplazo, incluso, son copias adulteradas. A menos que Ocaso sea el último clon perfecto.
Esa duda la tenemos presente porque cuando Dia es informado del alcance de la adulteración por el maestro de las sombras, este le dice que sí es posible que él mismo esté adulterado, mientras que Ocaso todavía estaba siendo examinado. Si se da el caso de que Ocaso sea la última copia perfecta, creo que no dudaría en destruir a Dia y a todos los demás. Como ya vimos en el juicio de Alba, Ocaso tiene una genuina repulsión por aquella copia imperfecta. Como dije en mi anterior video, al parecer Demerzel tiene una creciente animosidad hacia Dia. Demerzel fue obligada a asesinar a Halima, cosa que genuinamente no quería hacer y que despierta un resentimiento hacia Dia. Creo que este resentimiento lo vimos cuando ella asesina a Alba, sin previo aviso y sin haber recibido ninguna orden de los Cleon. En su mirada podemos percibir claramente satisfacción por su venganza, al ver a Dia postrado junto al cuerpo de aquel a quien consideraba como su hijo y al que quería salvar de su destino. Posteriormente vemos una escena donde Demerzel, completamente abrumada por sus sentimientos, se rasga la piel de su rostro y grita enfurecida. Es posible que busque liberarse del yugo que la obliga a permanecer en palacio. En cuanto a este personaje, como dije en previos videos, no existe un parecido con el de las novelas más que nominalmente. Eto Demerzel en las novelas era alguien que podría resumirse en una palabra: templanza. Nunca perdía los estribos, estaba siempre al tanto de la situación y sabía controlar sus acciones. Los que leímos las novelas sabemos reconocerlo inmediatamente. Y es por eso que al ver al Demerzel de la serie, más allá del cambio de género, no se reconoce al que conocimos leyendo el material original. Se terminó de confirmar que Salvor es, en realidad, hija de Gal y Raych. Aunque más allá de eso, no sabemos de dónde provienen las visiones que ha estado experimentando. Visiones del pasado de sus padres. Podríamos pensar que, subconscientemente, Gal le ha estado mostrando sus recuerdos por medio de sus habilidades mentales, pero eso no explica que haya podido ver fragmentos del pasado de su padre, Raych, quien no poseía poderes como los de Gal, y además está muerto. En este episodio, vimos que Salvor no solo abandona Terminus, sino que entró en criogénesis, al igual que Gal, y que ahora ambas se encuentran 138 años más en el futuro. Seguramente lo que veremos en la próxima temporada será la crisis a la que se enfrentará la Fundación junto con Hover Mallow, aunque dudo mucho que tenga parecido a lo que sucede en las novelas. Además de eso, con este salto temporal tan grande, supongo que la segunda Fundación poco a poco mostrará su rostro y veremos qué es lo que ha acontecido con la dinastía genética y Demerzel. Este es un tema algo delicado y quiero dejar en claro dos cosas. Primero, no quiero decir que lo que vaya a comentar sería sin duda lo que Asimov diría. Lo único que haré es decir lo que yo creo que él podría haber pensado. Segundo, como dije varias veces ya, a mí me gusta la serie y la voy a seguir viendo, aunque también es importante decir que esta serie no es Fundación. No es lo que millones de lectores en el mundo por décadas han leído y se han fascinado. Es una adaptación leve de la trama original y el resto es creación de los escritores y productores de Apple TV. Y con estos dos puntos claros, puedo decir que, en mi opinión, a Isaac Asimov no le habría importado mucho la serie. Posiblemente hubiera visto los primeros episodios y listo. Isaac Asimov era conocido, y él mismo lo decía, como alguien muy orgulloso de sí mismo. Él lo sabía, era parte de su personalidad, y lo comenta en varias ocasiones en libros como los Opus y sus autobiografías. Lo cual no significa que haya sido una persona mala. De hecho, era alguien muy agradable, pero era también muy celoso de sus obras. Considere también que como escritor de libros impresos, soy maestro. Mis libros podrán ser editados, pero eso se hace ligeramente y yo tengo la aprobación final sobre cada coma cambiada.
Como escritor de películas o televisión, son el productor y el director quienes empuñan el látigo y la imagen que lo enseñorea sobre el mundo. En Hollywood, el escritor es el hombre de abajo en el tótem, y su trabajo puede ser alterado por cualquiera. Por eso creo que Isaac Asimov no le hubiera prestado mucha atención al resultado final de esta serie, que de hecho se aleja mucho de su obra original, y tampoco se hubiera sentido ofendido o molesto. Siempre y cuando no se le culpe por el resultado. A inicios de los 90, la editorial Doubleday vendió los derechos del relato Anochecer de Asimov y se hizo una película de bajo presupuesto que resultó muy mala. Asimov no había sido consultado y solo supo de la película cuando unos amigos se lo comentaron. Después del estreno, le llegaron cartas de fans diciendo que era posiblemente la peor película jamás hecha y que no tenía sino el mínimo parecido con su obra. Algunos me culparon por la película, como si yo la hubiera dirigido, y al menos uno quería una devolución. Tuve que escribir por todos lados desconociendo la responsabilidad. Y por cosas como estas, ¿te imaginas que yo quiera que mis libros sean hechos películas? Yo pienso que si la serie termina siendo un fracaso, Asimov no hubiera querido que nadie lo culpe por eso, o lo asocie con el resultado. Y si termina siendo un éxito, seguramente no se hubiera sentido merecedor de alabanzas por algo que se aleja tanto de su obra original. Eso es todo por este video. No olvides dejar tu comentario de qué te ha parecido la serie hasta ahora. Mi nombre es Giar y hasta el próximo video.